Escrituras, por favor, y vamos a la palabra del Señor. Abrimos nuestras sagradas escrituras en el libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Vamos a leer los versículos del 29 al 31. Cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Si hay alguien que nos visita por primera vez, sea bienvenido. Esta es su iglesia. Siéntase en casa. Amén. Tenemos todos Isaías 40, 29 al 31. Si hay alguien que lo está buscando, ayúdele por favor. Si ya lo tenemos todos, lo leemos. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos están cansados esta mañana? O tal vez no cansados, pero ¿cuántos necesitan nuevas fuerzas para seguir adelante? Entonces el Señor va a hablar a nuestras vidas esta mañana y la palabra del Señor dice así: Él da fuerza ¿a quién? Y multiplica las fuerzas al que no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, diga conmigo, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Y que sea el Señor añadiendo bendición a esta palabra en esta mañana. Amén. Esta mañana deseo hablar de que nosotros como hijos de Dios tenemos muchas promesas. Y en repetidas ocasiones tal vez hemos predicado de cuántas promesas nosotros como hijos de Dios tenemos. Y son más de 3,000 promesas que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos tienen promesas esta mañana? Y una de esas promesas es, hermano, de que cuando nosotros nos sintamos fatigados o cansados por diversas situaciones en nuestra vida, el Señor está atento para dar nuevas fuerzas. ¿A cuántos les gustan las cosas nuevas? ¿A cuántos les gustan las cosas nuevas? ¿Cuántas hermanas han venido aquí? ¿A cuántas hermanas les gusta estrenar vestido todos los domingos? Ahí sí gritan, ¿verdad? ¿Cuántas hermanas son felices cuando tal vez llega el fin de mes y se van a poder comprar una su blusa para estrenarla, sí? Unos sus zapatillos para estrenarlos para la casa del Señor y para el Señor, amén. Y yo creo que a todos los que estamos acá, por supuesto, nos gustan las cosas nuevas. Y el Señor, en una de sus tantas promesas, Él dijo que nos iba a dar fuerza cuando nosotros nos sintiéramos cansados. Hermano, Cristo, yo quisiera esta mañana decirle que usted no va a tener problemas. Yo quisiera esta mañana decirle, hermano, esta semana va a ser la mejor, aunque en el nombre del Señor así va a ser. Pero no sabemos qué nos espera el día de mañana. Tal vez nos espera alguna prueba. Y no significa que Dios no va a estar con nosotros. Significa que en medio de la prueba Dios va a estar con nosotros también. Amén. Y Cristo nunca prometió, el Padre nunca prometió que cuando nosotros viniéramos a Él se iban a acabar los problemas. A veces cuando venimos a los pies de Cristo es cuando más problemas tenemos. Cuando decidimos buscar más de Dios es cuando más problemas vienen a nuestra vida. Cuando decidimos ayunar, orar, congregarnos más, es cuando más dificultad viene a nuestra vida. Pero ojo, Cristo nunca prometió que no íbamos a tener problemas ni dificultad. Es más, dice la palabra del Señor que en el mundo íbamos a tener dificultad, problemas, pero que nosotros, ¿cuántos hijos de Dios han venido esta mañana? Pero que nosotros, los hijos de Dios, debíamos de confiar en Él. Diga conmigo, confío en Dios. Porque Él ya ha vencido. O sea, lo que le está preocupando, lo que le está ocasionando tal vez a usted desánimo o cansancio en su vida, no se preocupe, el Señor ya lo venció. Y nosotros vemos en el libro de Isaías una de esas promesas lindas para nosotros. Y vemos que Cristo prometió
o el Padre prometió que cuando nosotros tuviésemos dificultad y nos sintiésemos cansados o desanimados, porque muchas veces nos sentimos desanimados. ¿Cuántos se han sentido desanimados tal vez esta semana? Hermanos, en la vida muchas veces nosotros nos cansamos. ¿Ha escuchado una frase tan famosa que dice tirar la toalla? ¿Cuántos la han dicho alguna vez? No, pastor, a mí me han dicho. Y servidores me lo han dicho. No, pastor, hoy sí tiro la toalla. Y tirar la toalla significa rendirse. Pero diga conmigo, los hijos de Dios no nos rendimos. Y muchas veces decimos esas expresiones cuando no tienen que estar en nuestro vocabulario, porque la palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que quizás muchas veces dijimos hoy tiro la toalla porque la vida muchas veces se torna difícil. Porque la vida muchas veces la soñamos pasiva, porque en la vida muchas veces la soñamos sin dificultad y sin problema. Pero cuando nos enfrentamos a la vida vemos que hay mucha dificultad, vemos que hay mucho problema, vemos que viene de todo a nuestra vida. Muchas veces nos cansamos. Hermano, yo sé que tal vez esta mañana hay gente cansada de su trabajo. Tal vez hay gente cansada o madres tal vez cansadas porque ya no aguantan, ya están cansadas de tanto estar orando por sus hijos y sus hijos no cambian. Hombres tal vez orando porque tal vez perdieron el empleo y ha pasado 2, 3, 4, 5 meses y no han podido recuperar ese empleo. Otros cansados porque pensaron tener la familia perfecta, porque pensaron tener los hijos perfectos, pero nos damos cuenta que no hay familia perfecta. Y aquellos que pretenden ser o pintan ser una familia perfecta atrás pasan dándose duro a cada rato, hermano. Lo que pasa es que no son sinceros. Pero no hay familia perfecta. No hay. Entonces muchas veces nos cansamos por la familia, nos cansamos por el trabajo, nos cansamos por estar pidiendo por el negocio. Nos cansamos en todo lo que nos lleva a la vida. Pero el Señor ha prometido esta mañana de que Él nos va a dar nuevas fuerzas. ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas esta mañana? Y muchas veces también no hay solamente un cansancio físico en nuestra vida diaria, sino que también muchas veces hay un cansancio espiritual. Y es el cual nosotros debemos de tener mucho cuidado. Dígale que está a su lado, tenga cuidado, diga. Porque cuando entra el desánimo empezamos a tomar malas decisiones. Porque cuando entra el cansancio en nuestra vida empezamos a tomar malas decisiones. Y cuando entra el cansancio en nuestras vidas tenemos incredulidad por todo. Empezamos a dudar de Dios. Empezamos a dudar si realmente Dios existe o no. Hace poco hablaba con una persona que le ha estado yendo mal y me dice, y es cristiano, es creyente. Y me dice, mira Elías, de verdad yo no sé ya si Dios existe o no, me dice, pero a mí me está yendo de la patada. ¿El hecho que nos vaya mal a nosotros significa que Dios no existe? Pregunto. Entonces, entre ese desánimo a nuestra vida espiritual, entre ese cansancio en nuestra vida espiritual, y nosotros debemos de tener cuidado de que no tomar malas decisiones cuando entra el desánimo, cuando entra el cansancio. Hay muchas veces que venimos a la casa del Señor y hay muchos hijos quizás esta mañana que venimos a la casa del Señor porque nuestros padres nos traen. O otros tal vez venimos a la casa del Señor pensando que va a ser la última vez porque ya no queremos saber nada del Señor. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Tal vez porque estamos cansados porque hemos orado cantidad de veces y aún así creemos que Dios no nos ha escuchado. Pero el Señor, yo sé que todos los que están acá han puesto sus necesidades en la mano del Señor. Y déjeme decirle que en el tiempo de Dios usted va a recibir. Dígale que está al lado, tenga paciencia, diga. ¿Cuánto nos cuesta la paciencia? Ya vamos a hablar de eso. Entonces, quizás hemos orado y vemos que nuestro marido o que nuestra mujer no cambia. Quizás hemos orado y vemos que nuestros hijos siguen teniendo la misma dificultad. No cambian, no buscan de Dios. Hemos orado quizás para que Dios quite el jefe porque es malo y malvado.
Y es más fácil que nos vayamos nosotros quizás. Y nos cansamos y preguntamos, Señor, ¿y dónde estás entonces? Diga conmigo, Él sigue estando en el trono. Él sigue siendo Dios. Pase lo que pase en nuestra vida, diga conmigo, Él sigue siendo Dios. Entonces hay días que ya no tenemos ese deseo de querer seguir a nuestro Señor. Si esta mañana somos sinceros, ¿cuántos podríamos decir o levantar la mano tal vez? Porque hay días que no hemos querido venir a la casa del Señor. A mí me ha pasado, hermano. Yo trataba la manera de estar acá todos los días, y si había algo por lo que mi padre se molestaba es porque no me congregara. Y se enojaba como no tiene idea. Pero entra el desánimo muchas veces y lo que menos queremos es buscar del Señor. No nos queremos congregar. Y vamos más allá. Muchas veces ni siquiera queremos leer la Biblia ya. Ya es cansado para nosotros. No queremos escuchar la palabra del Señor cuando la misma palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por eso muchas veces estamos muy faltos de fe, porque no escuchamos palabra del Señor. Pero estamos tan cansados que ya no queremos escuchar palabra. Estamos tan cansados que ya no queremos escuchar alabanzas. Estamos tan cansados que ya no queremos congregarnos. Hermano, y tal vez usted me puede decir, pastor, ¿y entonces es malo estar cansado? No, si a todos nos va a llegar en un punto de nuestra vida. Llegar al límite y decir, ya no puedo más, hoy tiro la toalla, ya no puedo más. Pero el Señor está aquí esta mañana para darnos nuevas fuerzas. Yo sé que hay alguien dentro de nosotros, y una persona es, pero yo sé que hay alguien que desea o que tiene que escuchar esta palabra, que el Señor esta mañana le va a dar nuevas fuerzas. El Señor le va a dar nuevas fuerzas. Y algo que usted debe saber y recordar es que el Señor lo conoce todo y lo sabe todo. Y dentro de la iglesia también entra ese desánimo con los servidores. Hay muchos servidores que se los decía al inicio, me han dicho, pastor, hoy sí ya no quiero. Voy a dejar todos mis privilegios, mucho problema, la hermana Julanita de tal habla mucho de mí. El otro hermano se levantó en contra de mí solo porque yo le quería servir al Señor. Empezaron a decir cosas que eran mentiras, o me empezaron a ver con envidia porque le quería servir al Señor. Y le estoy hablando de esta iglesia. Y vengo y les trato la manera de decirles, no dejen sus privilegios. No dejen sus privilegios, sigan adelante. Yo sé que es cansado a veces. El trabajo muchas veces dentro de acá de la congregación trae cansancio también. Pero una cosa estoy seguro, que el Señor trae nuevas fuerzas a nuestra vida. Y trato la manera de decirles, no dejen sus privilegios, sigan adelante. Y después me dicen, mire, yo voy a seguir adelante porque usted quiere, no porque yo lo quiero dejar. Pero días después me están agradeciendo, gracias pastor, porque no permitió que tirara la toalla. Y ahí están, maestros de escuela bíblica, diáconos, en cualquier área. Y va a entrar ese desánimo, va a entrar ese cansancio a nuestra vida. Pero el Señor estará pendiente para darnos nuevas fuerzas. Y nosotros en la palabra del Señor encontramos, hermanos, muchos personajes que entró desánimo en sus vidas. Porque nosotros podemos preguntarnos esta mañana y podemos decir, pastor, entonces si entra el desánimo, ¿significa que ya no soy hijo de Dios? No. Si entra el desánimo, el cansancio a mi vida, ¿será que Dios ya no está conmigo? Por supuesto que Él siempre va a estar con usted. Y nosotros vemos en la Biblia personajes que fueron muy usados por el Señor y que entraron en estado de desánimo o cansancio también, como muchos están esta mañana. Hay unos que andan tan cansados que hasta los ojos cerraron ya. Ve el que está a su lado. Y uno de esos personajes es el profeta Elías. Elías, dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, nosotros podemos encontrar en Primera de Reyes del 18 al 20, si no me equivoco, nosotros podemos encontrar que Elías era un hombre de fe. Diga conmigo, Elías era un hombre de fe. Y que Elías fue un hombre que se dejó usar por el Señor.
Dice la palabra del Señor de que todos los profetas ya una mujer los había asesinado. Una mujer se encargaba de matar a todos los profetas. Y dice la palabra del Señor que Elías era prácticamente el único que había quedado en la tierra de Israel. Y Elías se levantó creyéndole al Señor y se enfrentó a reyes, se enfrentó a diferentes personas importantes. Y en uno de esos se enfrentó con 400 profetas de Baal. Y Elías le dijo: vamos a poner a una vaca o a un animal ahí, y vamos a ver si ustedes tienen el Dios verdadero o yo. Y usted sabe la historia, que empezaron a orar los profetas de Baal, y oraban y gritaban, y dice la palabra del Señor que pasó más de mediodía y ellos pasaban gritándole, y Elías se burlaba de ellos, les decía: vamos, grítenle más a su Dios, porque seguramente está dormido, no los escucha. Pero hay un único Dios, el Dios al cual usted le sirve, el Dios verdadero, que esta mañana sí escucha y atiende al clamor de su pueblo. Y dice la palabra del Señor que Elías le decía a aquellos profetas: vamos, grítenle a su Dios, que seguramente está descansando, está dormido, no los escucha. Y nosotros vemos en la palabra del Señor que llega el turno de Elías, y Elías hace una oración con sabiduría e inteligente, y el fuego de parte de Dios desciende a aquel lugar. Aunque Elías ya había dicho a aquellos profetas de Baal que echaran agua sobre la leña y sobre aquel animal, y aún así Dios hizo descender fuego sobre aquel lugar. Y luego nosotros vemos que Elías, cansado, imagina estar matando a 400 personas. Si usted que mata una gallina ya se siente cansada, ¿vea, hermana? Sope gallina esta tarde. Imagina estar matando 400 personas. Y dice la palabra del Señor, obviamente, que Elías quizás se sentía cansado y empezó a huir de una mujer, porque esta mujer lo estaba buscando para matarlo, para asesinarlo. Y él, cansado, después de ver la gloria de Dios, después de que no le contaron, después de que él fue en primera persona, que vio cómo Dios se glorificó en su vida, y en aquella oración que él hizo, Dios correspondió, se va, y dice la palabra del Señor que camina 40 días y llega a una cueva y se encierra en aquella cueva. Y Elías estaba desesperado, cansado, angustiado en aquel lugar, que es más, empieza a hacer oraciones que ya no parecía ser el profeta Elías, sino que cualquier otra persona. Empieza a decir: ¿acaso yo soy mejor que mis padres? Mejor matame. Y vio la gloria de Dios en el transcurso de su vida, y vio la gloria de Dios él cuando en aquel lugar mojado Dios hizo descender fuego. Y así podemos ir nosotros viendo cantidad de ejemplos de personajes de las Sagradas Escrituras que también se cansaron. ¿Alguien se recuerda de aquel hombre sufrido llamado Job? Diga conmigo, Job. ¿Se recuerda de aquel hombre que perdió absolutamente todo? Pregunto esta mañana: ¿qué ha perdido usted? Hay un dicho por ahí que lo único que no se debe perder, ¿el qué es? La fe o la esperanza. Y usted, como hijo de Dios, con mucha más razón, jamás ni nunca debe de perder la fe en Cristo Jesús. Debe de perder la esperanza que un día usted va a ver la gloria de Dios también. Y aquel hombre perdió absolutamente todo. Para los que somos padres, imagínense qué doloroso perder no un hijo, sino 10. Porque en fin, tal vez las casas, el ganado que aquel hombre tenía, tal vez en un momento de su vida lo podía volver a tener, pero ¿y sus hijos? Y dice la palabra del Señor que perdió absolutamente todo. Pero hay algo que Job nunca perdió, y esa es la fe, esa es la confianza en el Señor. Vemos también a un hombre llamado Moisés. Diga conmigo, Moisés. Moisés fue un hombre que obviamente se dejó utilizar por el Señor, y Dios le entregó a Moisés un pueblo necio y terco, el pueblo de Israel, un pueblo idólatra, un pueblo
que dudaba acerca de lo que Dios podía hacer. Y obviamente me imagino que Moisés, viendo todo lo que el pueblo de Israel le decía y le acusaba, porque aún le acusaban y le decían: Moisés, ¿por qué nos trajiste al desierto? ¿Acaso no había allá en Egipto tumbas donde nosotros podíamos quedar? Y obviamente todo esto podría haberle llevado a un cansancio constante a Moisés. Pero a pesar de todo, Moisés se mantuvo. Y algo que nosotros podemos ver en estos tres personajes es que Dios constantemente renovaba las fuerzas en ellos. Dígale que está a su lado: Dios va a renovar sus fuerzas. ¿Cuántos creen que Dios va a renovar nuestras fuerzas? Esta semana ha sido una semana rápida, corrida. Y el día de ayer fuimos a una isla, a la isla de donde son los futbolistas de playa. Y estaba cursando una materia que teníamos que ir a una iglesia y ayudar y servir. Y estuvimos yendo a estas islas. Y cuando llegamos a esta isla, me encuentro con una mujer, con una anciana, aproximadamente quizás unos 75 años, 80 años quizás. Y desde que nosotros llegamos, obviamente para llegar a la isla uno tiene que entrar en lancha, ¿verdad? Y el día de ayer, yo ya la había conocido, pero el día de ayer, desde que nosotros llegamos, ella nos estaba esperando afuera de la isla. Nos estaba esperando para tomar la lancha y irse con nosotros. Y esta hermana es una hermana muy especial. Y empezaron a levantar una obra en una de estas islas, una iglesia. Y llegó un momento en el cual todos los pastores se fueron y dejaron la obra sola. Dejaron la iglesia sola, como que yo me vaya y aquí quede solo y a usted le toque venir y hacerse cargo. Y esta mujer, con una edad por supuesto avanzada, tomó el compromiso con el Señor. Y ella me contaba en una ocasión y me decía: pastor, yo no puedo ni siquiera predicar, me dice. Yo tampoco, le y me dice: yo no podía ni siquiera orar, me dice. Yo no podía hacer absolutamente nada, me dice. Pero si hay algo que yo tenía es una disposición en el corazón. Y en el transcurso de este tiempo me he dado cuenta que Dios no busca gente perfecta, no busca gente que ya esté hecha, sino que busca gente que tenga disposición en su corazón. Y si usted tiene disposición en su corazón, déjeme decirle que Dios lo va a usar. Y aquella mujer me dice: yo nunca había predicado, nunca me había parado ante tanta gente. Es más, hasta me cuesta leer, me dice. Y aquella mujer de una edad avanzada vivía en otra isla y tenía que todos los días tomar una lancha o caminar aproximadamente 2 horas para poder llegar a esa iglesia. Y dice que todos los días, durante 2 años, ella estuvo al frente de aquella obra. Y yo le digo: hermana, entonces usted estuvo como pastora. No, yo nunca fui pastora. Yo solamente fui un instrumento que Dios utilizó para que la obra no cayera. Y le digo yo: hermana, perdone que sea tan abusivo y tan metido. Y con la edad tal vez avanzada que usted tiene, ¿alguna vez se sintió cansada? Y me dice: todos los días me sentía cansada, pero todos los días miraba la misericordia de Dios y que Dios renovaba mis fuerzas, me dice. Y así sucede en nuestras vidas. Si el Señor nos renovara nuestras fuerzas, si el Señor no nos diera nuevas fuerzas día tras día, no estaríamos aquí, hermanos. Si desde hace tiempo queríamos dejar todo, desde hace tiempo queríamos dejar de seguir y de buscar al Señor, pero el Señor renueva nuestras fuerzas. Y ahora, o el día de ayer, tuvimos la oportunidad de estar en esa iglesia donde esta hermana estuvo sirviendo. Ahora ya hay un pastor y ahora toda la gente que se encuentra en esa iglesia ama a esa anciana, porque Dios la utilizó para que esa iglesia no cayera. Y quizás muchos que estamos aquí estamos diciendo: pastor, yo no tengo ni la edad ni la fuerza. Lo que Dios necesita es un corazón dispuesto. Edad, condición no importan a nuestro Señor. Lo que sí le interesa es un corazón dispuesto. Hermano, pero
Si hay alguien en esta mañana, en esta reunión, que tal vez se siente desganado, desilusionado, desanimado, déjeme decirle que Dios va a darnos nuevas fuerzas. Como primer punto, ¿a quién Dios da fuerza esta mañana? A aquellos que no tienen ninguna. Si usted siente que ya no tiene fuerza, no se preocupe, el Señor le va a dar fuerzas esta mañana. Dice la palabra del Señor en Isaías 40, Él da fuerza ¿a quién? Entonces, ¿a quién da fuerzas el Señor? Esta mañana. ¿Cuántos se sienten cansados, hermano? Cansados de estar orando por lo mismo. Cansados de estar luchando todos los días. Pero también dice la palabra del Señor que Él da fuerzas a aquel que no tiene absolutamente nada de fuerzas ya. Él renueva nuestras fuerzas. Hermano, y muchas veces nosotros nos hemos sentido así. Ya no andamos ánimo, ya no andamos deseo. Ya no queremos seguir buscando de nuestro Señor. Y como le decía, esta hermana me decía, hay días que yo amanecía y no quería ni caminar, no quería salir ni de mi casa, pero yo sabía que tenía un compromiso. Yo sabía que tenía que ir a buscar tal vez lo que se había perdido. Yo sabía que tenía que ir a predicar. Y así como esta anciana, el Señor le multiplicaba las fuerzas, así el Señor nos multiplica las fuerzas ahora. Aquel que no tiene ninguna. Segundo punto, ¿a quién le da fuerza a nuestro Señor? Aquel que espera en Él. Dice la palabra del Señor, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová